Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ballesteros, doctora Cepeda. Bienvenidos todos, todas a la sesión de CEPID de hoy, 21 de agosto de 2024. Agradecemos mucho su presencia y la colaboración de ambas doctoras y les cedo la palabra a Berta Ballesteros para que nos haga favor de introducir y comenzar. Muchas Les gracias. pido, perdón, nada más les pido, por favor, quien no esté haciendo uso de la palabra, ayudarme con los micrófonos apagados para que no haya ruido de interferencia y no tenga yo que estar censurando uno por uno. Gracias a todos. Adelante, ¿verdad? Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto por parte del Comité Científico de CEPID de la COMED presentar el día de hoy este tema de autoanticuerpos anticelulares desde una perspectiva clínico-molecular que nos presentará la doctora Reina Cristina Cepeda Gurrola. La doctora es líder del Departamento de Biología Molecular de CEDIMI Laboratorios en Morelia, Michoacán. Ella es bióloga de licenciatura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en biotecnología genómica por el Instituto Politécnico Nacional y también por el mismo Instituto Politécnico Nacional, el doctorado en ciencias. También realizó un postdoctorado en genética molecular microbiana por la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacán. Entonces, pues es un gusto tenerla por aquí, doctora. Muchas gracias por compartir sus conocimientos en este tema de la autoinmunidad. Bienvenidos todos y adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Química. Muchas gracias a cada uno de los asistentes. Voy a compartir pantalla, me parece. Un segundito, voy a darte ahora la Sí, facultad sí, muchas gracias. Sí, porque Ya está está listo. bloqueado. Ay, muchas gracias. Les agradecería mucho si me indican si ya podemos verlo en Sí, la pantalla. podemos bien. Si lo puedes, doctora, hacer en modo presentación, se ve más grande, pero se ve muy bien. Está en modo presentación, Ah, entonces no sé ok. si ustedes lo pueden Oh, ver. yo veo bastante bien. Supongo que los demás también. Adelante, por favor. Muchas gracias. Les agradezco y vamos a tener una charla entonces el día de hoy respecto a una arista desde el punto de vista diagnóstico clínico y diagnóstico molecular respecto a los autoanticuerpos anticelulares que aún se les sigue todavía denominando como anticuerpos antinucleares y vamos a ver por qué ahora es necesario este cambio también. De esta manera vamos a ver una breve introducción sobre este tipo de autoanticuerpos, qué relevancia tiene el hecho de que se tenga que realizar un análisis detallado, cómo impacta en los casos clínicos, qué investigación clínica se está haciendo, no solamente en el laboratorio, sino también en otros laboratorios a nivel mundial y concluiremos la plática. Tenemos entonces que este tipo de autoanticuerpos están ocasionando más de 80 enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. De esta manera, este tipo de autoanticuerpos, que también se les conoce como anticuerpos antinucleares, son el primer acercamiento hacia las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, no son marcadores específicos de una enfermedad autoinmune como tal, no son marcadores específicos tampoco en un 100% de este tipo de enfermedades, porque como veremos puede haber positividad en diferentes títulos en otro tipo de enfermedades o infecciones. Sin embargo, es muy importante correlacionar la clínica en la praxis médica con la positividad y títulos de este tipo de marcadores. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades autoinmunes son crónico-degenerativas y entre menos tiempo pase para un diagnóstico preciso y oportuno, se le da una mejor calidad de vida al paciente. Ahora, si bien estas enfermedades son multifactoriales, cuando hay un componente genético, estamos hablando
de que lo que más influye para que se generen expresiones de isoformas de este tipo de autoanticuerpos en este tipo de enfermedades autoinmunes es la variabilidad genética. Estamos hablando de variación genética poblacional en la que influye en gran medida lo que es la migración, entre otros factores, además de lo que es la evolución propia del ser humano. ¿Qué tipo de mutaciones podemos encontrar? Pues básicamente el tipo de las lesiones, los polimorfismos de un solo nucleótido que se asocian más a la heterocigosidad. Sin embargo, como veremos, este tipo de enfermedades no tienen un 100% de componente genético. Ahora, ¿en qué otras situaciones podemos encontrar positividad Disculpe, para doctora. los anticuerpos antinucleares o anticelulares? ¿Sí? No están cambiando sus Me- diapositivas. No sé si no está viéndose en Ok. presentación completa. Ok, voy a compartir otra vez. Me voy a permitir compartir otra vez para ver si podemos... A ver, intenta. Ustedes me indican Ahí, si son tan amables. ahí está cambiando bien, ¿no, Raúl? ¿Ahí está cambiando? Sí, ¿Vamos bien? sí, ya. Sí, Sí. Muy ya bien. está ahí Perfecto. con pantalla completa y está cambiando bien. Sí, gracias. Ok, muchísimas gracias. Ya está entonces. Les comentaba que no solamente en enfermedades de tipo autoinmune podemos encontrar positividad de este tipo de autoanticuerpos, sino también en diferentes neoplasias, incluso aquellos patrones, es decir, disposición de autoanticuerpos o agregación de autoanticuerpos que normalmente dan un bajo valor predictivo para enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, o también podemos encontrar algunos otros, como es este patrón, que es muy característico de algunos tipos de enfermedades, particularmente de lupus eritematoso sistémico, cuando se expone, en este caso, a un paciente a diferentes fármacos, tales como algunos antibióticos. ¿En qué más podemos encontrar diferentes títulos, tanto bajos como altos, de positividad de estos autoanticuerpos? En enfermedades infecciosas que pueden ser del tipo bacteriano, puede ser fúngico, puede ser viral, y muy particularmente en cuanto a bacterias Streptococcus pneumoniae, tenemos Staphylococcus aureus y también Mycobacterium tuberculosis, incluso a títulos altos, ¿sí? Por eso es tan importante asociar en este caso la parte clínica con una positividad a este tipo de autoanticuerpos. Ahora, si bien hay más de 80 enfermedades autoinmunes asociadas a este tipo de anticuerpos, las más comunes incluyen el lupus eritematoso sistémico, entre otros tipos de lupus, artritis reumatoide, enfermedades Sjögren, tenemos la vasculitis, tenemos también dermatomiositis, entre otras muchas enfermedades, ¿no? La esclerodermia, etcétera. Sin embargo, como ya les comentaba, la importancia de este tipo de enfermedades autoinmunes es que no tienen curas, son crónico-degenerativas y el tejido conectivo, en este caso, sufre un gran daño si no se realiza un diagnóstico oportuno y preciso. ¿Por qué podemos entonces encontrar que este tipo de enfermedades de este tipo de anticuerpos pueden también dar una positividad en enfermedades infecciosas, etcétera? Lo podemos encontrar por lo siguiente. Tenemos que la producción de estos autoanticuerpos se ve básicamente por una sobreestimulación del sistema linfocitario tipo B. Esto provoca a su vez una inflamación que genera una tormenta de citocinas, particularmente diferentes tipos de interleucinas, y que si esto es generado por algún tipo de agente infeccioso, hay dos caminos que puede seguir. Puede desaparecer la positividad con el tiempo cuando hay un agente infeccioso o alguna neoplasia, o bien la sobreestimulación de este sistema linfocitario B puede permanecer y entonces originar como tal una enfermedad autoinmune. Y este tipo de enfermedades, justamente, como les comentaba, son multifactoriales. Puede influir el ambiente,
puede influir un componente genético o puede haber una desregulación inmunológica o podemos tener diferentes factores asociados. De ahí que sean tan complejas para encontrar un origen como tal y obviamente también la parte del diagnóstico. ¿Y cómo es que determinamos los autoanticuerpos anticelulares o anticuerpos antinucleares? Básicamente con un sustrato de células fijadas, que son células de una línea epidermioide, llamadas HEP2, y posteriormente agregamos del suero del paciente si es que tiene los autoanticuerpos, y para ver esta fluorescencia que nosotros vemos en la imagen, agregamos un conjugado anti-IgG humana, que tiene el isotiocianato de fluoresceína, que básicamente nos da este verde manzana, que es el que estamos buscando para identificar diferentes agregados proteicos que se dan en diferentes posiciones, y a esto le vamos a llamar patrones. ¿Y cuál es la relevancia de estos patrones y que además se ha detallado el análisis? Pues básicamente el Consenso Internacional de Patrones Antinucleares, o ICAP, los ha dividido en lo que actualmente tenemos, que son 29 patrones, aunque ya se están trabajando en más, precisamente por todas isoformas que están en función de la variabilidad genética poblacional. Y vemos entonces que se dividen en lo que son nucleares, citoplasmáticos y mitóticos. De ahí a que ya ahora se esté cambiando este nombre anticuerpos anticelulares, porque los compartimentos de la célula en los que se disponen, pues son básicamente 3, ¿no? Incluyendo además los nucleolos, las membranas, etc. Es muy importante que identifiquemos a detalle si tenemos alguno de estos patrones en una muestra, y no solamente si tenemos uno, si tenemos más de un patrón, que esto ocurre en más del 90% de los pacientes, no solamente en el laboratorio como tal, en CEDIMI, sino a manera global, ¿no? Que tenemos justamente este reto de encontrar diferentes patrones. Particularmente hemos encontrado hasta 4 patrones asociados en una sola muestra, ¿no? Estos patrones mixtos. Y vemos entonces que cada uno de estos patrones se asocia a diferentes proteínas, es decir, diferentes autoantígenos, y también podemos encontrar que es común en diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. Y a veces podemos encontrar también por ahí que es predisposición o tienen predisposición para algunas neoplasias, o incluso hay un patrón particularmente que se ha asociado un poco más, que es el nuclear granular fino denso, o también AC2. Tenemos estas nomenclaturas de AC, es decir, anticuerpos celulares, y con un número no asociado, que rara vez se encuentra en algunos individuos con enfermedades reumáticas. Sin embargo, depende mucho del título, ¿sí? A títulos altos no estamos tan seguros de ello. Y aquí les coloco también todo lo que son los patrones, tanto nucleares, aquellos que son de tipo citoplasmáticos, y aquellos que están en el uso mitótico en la división celular. ¿Qué necesitamos entonces para poder hacer un análisis detallado? Pues básicamente basarnos en la mitosis, ¿sí? Particularmente en la profase y en la metafase, que esta es aún más importante para determinar el tipo de patrón, que es básicamente cuando los cromosomas se alinean en el ecuador celular, y podemos incluso distinguir este uso mitótico también. ¿Cómo impacta este tipo de anticuerpos en algunos casos clínicos? Tenemos un masculino de 27 años que tiene una neumonía previa, asintomático en estudio, y ya comentábamos de este patrón AC2 nuclear granular fino denso con un título alto. Estamos hablando que hay una significancia clínica a partir de títulos de 160, títulos bajos 180, para considerarlo positividad, una positividad de manera general, y títulos altos estamos hablando ya de 1.320, 1.640, 1.280 o más de este tipo de títulos. En este caso tenemos por ahí que la proteína C reactiva está alterada, y ya vamos viendo que por título y además por clínica como tal
no estaríamos hablando de un individuo que no tiene una enfermedad reumática. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una proteína que es un autoantígeno y que estamos viendo en este caso que la proteína es SCRO52, que da una positividad, por lo que no siempre un AC2 nos indica que no tenemos presente una enfermedad reumática autoinmune sistémica. ¿Y qué es importante? Bueno, que vemos en la literatura que este tipo de patrones, como lo podemos ver aquí, esta es la imagen de la ICAP, esta es la imagen del paciente tomada en el laboratorio, ¿sí? Vemos que hay una metafase positiva en ambas, es decir, los cromosomas están alineados en el ecuador y están teñidos en verde, y vemos un punteado, en este caso, con diferente tonalidad en el núcleo, los nucleolos están vacíos, no tienen una tonalidad, y esto es característico de este tipo de patrón. Es importante porque también tenemos que cuando existen algunas neumonías asociadas, sobre todo en este caso es una neumonía de tipo viral causada por infección por SARS-CoV-2, podemos tener una positividad a títulos altos también de este tipo de patrones. ¿Sí? Un femenino de 62 años cuando realizamos lo que es un microarreglo de ADN para un panel de neumonía, tenemos que presenta por ahí un estreptococo neumonía y además de ello presenta y hay una asociación también estrecha entre estreptococo neumonía y lupus eritematoso sistémico, y esto es importante mencionarlo porque como ya habíamos comentado, en el caso de que exista una infección, si bien puede remitir la positividad de este tipo de autoanticuerpos, pero pueden permanecer, ¿por qué? Porque el mismo patógeno desencadena una enfermedad autoinmune. En este caso encontramos 3 tipos de patrones con una titulación 1320 cada uno, que fue un patrón nuclear, un patrón nucleolar y un patrón citoplasmático, como podemos verlo en la imagen. En una sola muestra podemos encontrar un AC4, en donde vemos en este caso un punteado en el núcleo característico, tenemos una metafase negativa, es decir, los cromosomas están básicamente en lo que son los polos de la célula, como lo podemos ver en esta imagen del ICAP. Vamos a ver también un AC8, es un patrón nucleolar donde estos nucleolos están positivos, como podemos verlo, la cromatina se tiñe, y finalmente tenemos un patrón citoplasmático, ¿sí? Esta es la imagen de la ICAP y nosotros podemos ver esta disposición punteada de las proteínas alrededor del citoplasma, ¿sí? Finalmente, ¿cómo más puede contribuir? Tenemos algunos marcadores de tipo clínico que nos pueden ayudar en el diagnóstico, pero que muchas veces también nos pueden ocultar cierto tipo de padecimiento autoinmune. En este caso, tenemos una positividad de 1,640, es un título alto, de una paciente de 34 años, femenino, y tenemos en este caso que tiene 14 días de gestación, tiene un problema plaquetario, presenta hematomas y deficiencia de hierro. Vemos que la velocidad de sedimentación globular, que es uno de los marcadores con tendencia a dar, en este caso, alteraciones en enfermedades autoinmunes, lo tenemos elevado. Sin embargo, aquí lo importante es que la proteína se reactiva. Si tuviese una inflamación, estaríamos esperando que esta proteína se viera elevada en los miligramos por litro, y vemos que no. ¿Por qué puede ser esto? Porque la paciente cursa con un lupus eritematoso sistémico, y cuando esto ocurre, lo que es el interferón de tipo 1 inhibe la expresión de la proteína, se reactiva. Entonces, generalmente no la vamos a encontrar positiva, aunque haya una inflamación generalizada, además de que tampoco vamos a encontrar la positividad en lo que puede ser el factor reumatoide, ¿no? Y esto puede dar como estos claros oscuros a la hora del diagnóstico. Por eso es tan importante que los patrones realmente se reporten a manera detallada, todo aquel patrón que estemos encontrando, y que le dediquemos justamente este tiempo para el análisis de los mismos. Justamente esa parte detallada es la que me gustaría contarles, que nos ha interesado también en el laboratorio desde el punto de vista de investigación. Sí, hemos visto en este caso las implicaciones que puede haber a nivel evolutivo, a nivel ontológico, básicamente de los autoantígenos que se asocian a dos pares de patrones. En este caso va a ser el nuclear homogéneo, que es el AC1,
nuclear granular fino denso, que es el AC2, y la asociación entre el nuclear granular fino y el centrosoma, que ahorita vamos a ver por qué hay este tipo de asociaciones y hay tanta controversia al respecto. Entonces, esto es importante a nivel funcional o solamente a nivel estructural, es lo que realmente queremos saber, ¿no? Se ha visto que hay, ya se ha incluso propuesto una estratificación de este par de patrones de AC1 a AC2, enseguida los vamos a ver, y lo que no se había visto o no se ha estudiado es una asociación entre este par de patrones. ¿Por qué nos surge esto? ¿Qué es lo que hicimos? Primeramente, realizamos lo que es la identificación de los patrones conforme a la ICAP mediante inmunofluorescencia indirecta, que es justamente esta técnica que ya veíamos de aplicación del isotiocianato de fluoresceína o FITSI. Y nosotros encontramos justamente esta asociación de patrones, identificamos los patrones, veíamos si había como alguna tendencia a que ciertos patrones se expresaran juntos en algunos pacientes. Básicamente fueron 456 muestras y seguimos todavía en ese estudio y determinamos las frecuencias de este tipo de patrones. Posteriormente, realizamos de manera in silico un interactoma de autoantígenos. Este interactoma lo realizamos en función de aquellas interacciones proteína-proteína que ya se han reportado de manera experimental y básicamente lo que hicimos fue una confidencialidad del 0.7 con un máximo de 100 nodos. Después nos interesaba ver si había interacción, después de ver si había interacción, nosotros queríamos saber entonces si esta interacción era positiva únicamente por lo que es la secuencia de aminoácidos o porque realmente había detrás una relación evolutiva. Para ello realizamos entonces una filogenia de autoantígenos y aquí utilizamos las transformaciones rápidas de Fourier, que a diferencia, por ejemplo, de las transformaciones originales de Fourier o Fourier Transformation, lo que nos indica en este caso es qué tanto parecido tienen no solamente los motivos estructurales de las proteínas, sino también los dominios funcionales. Es decir, nosotros podemos encontrar una funcionalidad o solamente hay una biología evolutiva por similitud de estructuras. Y para determinar esto, entonces, lo que realizamos fueron un algoritmo de modelos ocultos de Markov para, en este caso, crear matrices binarias de 1, 0, si había, en este caso, similitud o disimilitud respectivamente con la secuencia de proteínas, ¿no? que estábamos viendo. Generamos modelos tridimensionales de estas proteínas y analizamos los dominios estructurales y los motivos funcionales que pudiéramos tener de este tipo de proteínas. Ahora, ¿cuál fue nuestro hallazgo? Básicamente, aquí les coloco lo que es un AC1, es decir, un nuclear homogéneo, que es muy característico del lupus eritematoso sistémico y también de artritis reumatoide, y un AC2, ¿sí? Las diferencias que vemos entre estos dos patrones, pues tenemos aquí una metafase positiva en ambos. Sin embargo, si podemos ver la metafase en el caso de los cromosomas que se ven en el ecuador del AC1, no están tan aguzados, es decir, no están dispuestos uno sobre otro, como en el caso de AC2. Otra diferencia importante es justamente la homogeneidad en el núcleo, ¿sí? Estas proteínas que son básicamente histonas y nucleosomas que se disponen en el núcleo de AC1, vemos que prácticamente da una fluorescencia homogénea. Pero si nosotros la vemos en AC2, vemos que hay una diferencia de gránulos nucleares. Entonces, esta es una de las diferencias, ¿no? que podemos notar. ¿Y por qué es importante? Porque algunas veces notábamos una homogeneidad en el núcleo, pero la disposición de cromosomas era como en AC2 y viceversa. Entonces decíamos, ¿por qué justamente este tipo de diferencias? ¿Cuál patrón es? ¿Es AC1 o es AC2? ¿Sí? O a veces teníamos una disposición cromosómica de AC1, pero teníamos unos gránulos en el núcleo. Entonces, justamente este tipo de diferencias es la que no solamente en el laboratorio hemos notado, sino a nivel global y que, por lo que se ha propuesto en este caso, la estratificación de este tipo de patrones. Esto incide también en la parte de diagnóstico clínico.
Y finalmente la asociación de AC4 y AC24, ¿no? Aquí vemos entonces algo interesante. Vemos que AC4, por ejemplo, que es este tipo de patrón, que lo vemos también en nuestra imagen, se ha asociado con, de esas muestras, de esas 456, en un 5.04, ha colocalizado en este caso con el centrosoma. El centrosoma lo podemos ver aquí en la imagen de la ICAP, que son justamente estos puntos en los polos celulares y que básicamente van a dar origen a lo que es el uso mitótico. Y este centrosoma lo podemos ver aquí también. Y generalmente se expresan estas proteínas en un 5.04% de los pacientes en conjunto, ¿no? ¿En qué porcentaje vimos esta diferencia de AC1 y AC2 o esta falta de identificación de AC1 y AC2 o mezcla de? En un 9.87%, o sea, casi en un 10% de los pacientes de esos 356 muestras. Realmente quiere decir que o puede haber isoformas, que es como nuestra hipótesis, o puede ser que estén compartiendo alguna proteína que no se ha identificado, o puede ser que haya interacción y o relación evolutiva. Justamente eso era lo que queríamos nosotros discernir. ¿Qué encontramos o qué está reportado en la literatura? Nosotros vemos que el AC1 y los nucleares granulares, entre los que se incluye, por supuesto, AC2, el nuclear granular fino denso, si nosotros vemos, pueden compartir algunas enfermedades asociadas autoinmunes, pero lo que no comparten son proteínas, ¿sí? Estamos hablando de que el AC1 tiene anti-DNA de doble cadena, nucleosomas, histonas, y en el caso de los nucleares granulares, muy particularmente del AC2, tiene la DFC70, ¿sí? Que es muy particular de este tipo de patrón. Entonces, no hay proteínas realmente que se estén compartiendo. No hay proteínas que se compartan como para decir realmente, por eso hay un arreglo cromosómico que puede estar mezclado o podemos encontrar en este caso el arreglo cromosómico de AC2 en AC1 o viceversa. En realidad no hay proteínas que se compartan. En el caso del centrosoma, obviamente también no se compartirían con el caso de AC4 porque estamos hablando de proteínas centrosomales y en el caso de AC4 estamos hablando de proteínas que son del tipo de Q y algunas ribonucleoproteínas. Q básicamente se centra en lo que es la reparación del material genético. Entonces, ¿cuál es la asociación entre estos patrones, entre los que hemos visto como ciertas interacciones? O cierta incapacidad de estar viendo cuál patrón, en el caso de AC1 y AC2, es el indicado para reportar, ¿sí? Lo que se realizó entonces para identificar esto de manera in silico fue justamente un interactoma de los autoantígenos, ¿sí? Tanto aquellos que participan en AC1, AC2, AC4 y AC24. Este interactoma, sí, básicamente se hizo en un total de 100 nodos, como podemos verlo, y si nosotros podemos desglosar un poco más este interactoma, vemos que el gen que es el PSIP1, que básicamente es el DFC70 de AC2, si vemos, tiene una interacción, ya no a nivel genético, a nivel de proteína, es decir, el producto génico como tal. Tiene una interacción interesante con todas las histonas que son básicamente aquellas que componen al patrón AC1, ¿sí? Desde ahí ya vamos viendo que hay una interacción y el por qué puede haber una mezcla de este tipo de patrones y es necesaria la estratificación. Desde ahí podemos verlo. En este caso tenemos también algunas proteínas que son del tipo de los centrosomas y algunas que participan también en lo que es el enrollamiento de la cromatina. Se me fue. Aquí en este caso no solamente vemos eso, sino también vemos que a través de AC4, que en este caso lo vamos a ver un poquito más ampliado, ¿sí? Por esta parte, tenemos que AC4 tiene una proteína también que es muy característica y que participa, que es Q o KU, y participa en lo que es la reparación del material genético.
y se asocia también con otras proteínas, en este caso centrosomales, a través de CENT2, ¿sí? Que en este caso sería la centrina. Vemos entonces que sí hay una relación, al menos a nivel estructural, ¿sí? Hay interacción de proteínas y por eso podemos ver esta mezcla de características de patrones de AC1 y AC2 y esta asociación de patrones AC4 y AC24, porque puede haber una interacción entre este tipo de proteínas. Ahora, nuestra pregunta es, ¿solamente se da por interacción entre motivos estructurales o también habrá dominios funcionales que nos estén implicando alguna relación de tipo clínico? Bueno, pues lo que hicimos básicamente es analizar la filogenia de estos autoantígenos. Y entonces aquí en diferentes colores colocamos lo que es algunas proteínas relevantes para AC1, para AC2, AC4 y AC24. Entonces, en nuestro cladograma vemos que existe una relación evolutiva entre, en este caso, lo que puede ser AC24, es decir, todas esas proteínas del centrosoma, y aquellas que participan en el nuclear granular fino. Es decir, a nivel evolutivo, también hay una relación entre estas proteínas que nos da esta explicación de por qué lo estamos viendo en más del 5% de estos pacientes. Y si nos vamos entonces a esta mezcla de características de AC1 y AC2, vemos que también existe una relación de tipo evolutivo entre estas proteínas. ¿Qué tipo de proteínas son? Vamos entonces a ampliarlo un poquito más y justamente vemos que es DFC70 de AC2. ¿Con quién? Con algunas proteínas, algunas isoformas sobre todo, y esto es muy importante porque no todas las isoformas se presentan en todos los individuos, de ahí a que no tengamos un 100% de pacientes que estén presentando esta mezcla de características, únicamente cerca del 10%, ¿sí? Como ya lo habíamos visto. Entonces vemos que son algunas proteínas centroméricas asociadas, ¿sí? Y particularmente, digamos que de las más cercanas es la proteína centromérica de tipo CENC. Y esto hay que recordarlo porque más adelante vemos justamente este tipo de análisis y particularmente vemos que existe una relación evolutiva también entre el AC4 y las proteínas centrosomales que podemos ver en este caso, ¿sí? Son proteínas que participan en este caso en el AC4, que es la KU, que participa justamente en esta reparación del material genético, algunas helicasas, con algunas proteínas de tipo centromérico. Entonces, lo que realizamos justamente es ver una sobreposición de los modelos tridimensionales de DFC70, de CEMC, que nos daba como una posible relación. Y para descartarlo, vimos si SSA-RO60, que es más particular para AC4, y KU, que también es más particular para AC4, estaban involucrados o no, para ver si esto era aleatorio o no era de tipo aleatorio, ¿sí? Entonces lo que encontramos es que realmente con DFC70, que lo tenemos en un color beige, ¿sí? En esta parte de alfa hélice, que es como se representan tridimensionalmente las proteínas, ¿sí? Vemos entonces que no existe realmente una sobreposición como tal si nosotros lo vemos con la parte azul que pertenece a SSA-RO60, y realmente no lo esperábamos, realmente no lo esperábamos. ¿Con qué sí lo esperábamos? Lo esperamos entonces en función de nuestro árbol filogenético entre DFC70 y CEMC, y entonces vemos que efectivamente hay una sobreposición estructural. A nivel funcional, comparten dominios que puedan estar reconociendo los autoanticuerpos de estos autoantígenos, es decir, ¿hay parátopes que reconocen estos epítopes? La respuesta es que sí, porque encontramos básicamente dos que están dispuestos en este fragmento tan pequeño, que están compartiendo DFC70 de AC2 con CEMC, que es una proteína en este caso que ayuda a lo que es el packaging o lo que es el enrollamiento de la cromatina, vaya, sobre todo muy particularmente interacciona con los nucleosomas en la histona H2A.
¿Y qué es esto? Parte del nucleosoma. ¿Dónde está el nucleosoma? En AC1. Quiere decir que por esto nosotros podemos ver mezcla de características de AC2 y AC1. Esta sería una explicación. A nivel funcional, sí, también a nivel funcional y pueden ser reconocidos en este caso, como vemos en el análisis de dominios, por los parátopes del sistema inmunitario. Esto lo queríamos ver también a nivel de la secuencia como tal. Aquí les enseño dónde está DFC70 de AC2. Aquí está CEMC, que formaría parte de AC1. Aquí está Q, aquí está RO60. Y vemos que realmente hay una mayor similitud entre ese dominio que encontramos entre DFC70 y CEMC. Si nosotros realizamos, en este caso, un diagrama de delta G, es decir, en este caso, la energía libre de Gibbs nos indica que entre más negativa sea una interacción de proteínas o una similitud de secuencias, quiere decir que no tenemos ATP extra para estar gastando en la célula, lo que es beneficioso. Traduciendo esto, quiere decir que es más factible que se esté dando una interacción a nivel evolutivo, a nivel estructural y a nivel de secuencia. Si lo comparamos nosotros entonces, de FC70, como vemos en el diagrama de energía libre o de delta G o de cambio de kilojoules, vemos entonces que DFC70 y CEMC, que es esta proteína de AC1, tienden más hacia una delta G negativa, es decir, hacia las zonas entre blanco y azul, ¿no? En este caso encontraríamos una falta de entropía cuando se tiende hacia esta parte rojiza. Vemos que cuando colocamos DFC70 con RO60, pues realmente no hay mucha similitud como tal, y esto se ve reflejado en el análisis filogenético y en el análisis también de secuencias, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues básicamente que los autoanticuerpos pueden estar reconociendo algunas proteínas tanto para AC2 como AC1 y esto pudiera dar una mezcla de características, pero también hay una asociación a nivel evolutivo y a nivel de interactoma de lo que son proteínas nucleares para AC4 y las proteínas centrosomales para AC24. Esto obviamente es muy importante porque a nivel clínica nos indica, bueno, AC24 es un patrón, el centrosoma por sí solo, que no se le ha dado un valor altamente predictivo para enfermedades autoinmunes. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Sobre todo cuando vemos isoformas que se asocian con proteínas nucleares en el patrón AC4, que en este caso es un patrón predominante en diferentes tipos, de hecho es el más dominante en enfermedades con mayor frecuencia, vaya, en enfermedades autoinmunes, de manera general, ¿no? Hablando de manera general. Pero es muy importante porque a nivel clínico nos estaría diciendo que no necesariamente hay un bajo valor predictivo para las proteínas de centrosoma. Habría que correlacionarlo, que esta es la segunda fase del análisis que queremos realizar, con la parte clínica. Y no solamente estamos hablando a nivel a lo mejor de enfermedades autoinmunes en común, sino de sintomatología, ¿sí? Ya no nos vayamos a enfermedades como tal autoinmunes, sino que pueda haber sintomatología que estén compartiendo los pacientes y pudiéramos determinarla. Esto no lo sabemos, pero sí podemos entonces hacer una correlación entre estos hallazgos moleculares y la parte clínica que se nos refiere en cada una de las muestras. Concluyendo entonces, este tipo de autoanticuerpos, que ya ahora vemos que es más propiamente llamarlos autoanticuerpos anticelulares, son el primer acercamiento hacia este tipo de enfermedades autoinmunes. Pueden presentar positividad no solamente en este tipo de enfermedades, sino también en neoplasias y en enfermedades infecciosas, como ya vimos, pero la clínica siempre va a ser mucho más importante para discriminar que sea una enfermedad infecciosa, que pueda ser una neoplasia o que pueda ser una enfermedad autoinmune. En este caso, vimos que la variación genética poblacional
Es muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque también hay isoformas de las proteínas que pueden estarse expresando dependiendo de la evolución o las variaciones genéticas de cada uno de los individuos, y que la identificación de patrones debe ser detallada y con una prueba refleja, es decir, todas estas proteínas identificarlas. Si tenemos un patrón, hay que corroborar mediante diferentes técnicas que puede ser ELISA, es preferente la quimioluminiscencia, para ver si estas proteínas realmente están presentes y están dando como tal este tipo de patrones, y esto nos da o nos ayuda a un diagnóstico preciso y oportuno en función de que estas enfermedades autoinmunes vemos que son crónico-degenerativas. Y finalmente, bueno, este tipo de isoformas e interacciones de autoantígenos influyen en la expresión de este tipo de patrones y en el diagnóstico de enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Y vemos que es importante también determinar a nivel genético, a nivel evolutivo, a nivel de interacción proteína-proteína, cómo se asocian este tipo de patrones para poder cada vez identificar más la parte clínica, cómo se asocia, en este caso, como vimos con este tipo de investigación clínica, y que podamos entonces realmente ver si es necesario estratificar este tipo de patrones, proponer nuevos tipos de patrones en función de estos hallazgos, y por supuesto que esto sea correlacionado con este tipo de enfermedades y se pueda dar un mejor diagnóstico. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco su presencia y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda yo apoyar al respecto. Muchísimas gracias, doctora. Te agradecemos mucho la interesantísima conferencia que nos has impartido, altamente especializada y del mayor nivel, como suelen ser las que presentamos aquí en CEPID. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ahora es el momento. Si levantan su manita digital, por favor, o simplemente me interrumpen. Adelante a Karen. Roger. Ajá. Roger está saludando, aplaudiendo, pero no No, va a perdón, estar. solo era para felicitar a la doctora. Me Muy bien. encantó la plática, la verdad, muy, muy interesante. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta y comentario o comentario? Si no es así, vamos a compartir con el resto de la membresía de Comed y de CEPID esta presentación grabada para que la puedan ver que no pudo estar en este horario. No sé, Berta, si quieres cerrar o comentar alguna cosa antes de despedirnos. Sí, sí, Memo, muchas gracias. Sí, la verdad, felicidades, doctora, es un tema que da muchísimo, muchísimo que comentar. Yo creo que este tema de las enfermedades autoinmunes es algo que es un campo amplísimo. Estamos viendo pues un repunte de estos padecimientos autoinmunes, parte de lo que nos ha dejado COVID y tantas situaciones que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, muy bien presentado. Muchas gracias. Y pues nada más, no sé si haya por ahí alguna duda o alguien que quisiera. Hola, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Hola, las interacciones hola, mucho gusto. Excelente plática. Una pregunta, Gracias. las interacciones que se hacen fueron calculadas, hechas por computadora, ¿verdad? Que son por bioinformática, ¿verdad? Sí, exactamente. En este caso, nosotros utilizamos una base de datos que es String versión 2.0, y lo que hace aquí es que nosotros con algunos algoritmos podemos identificar qué proteínas son susceptibles de interaccionar a nivel estructural únicamente. Pero tenemos la ventaja de que ya en la literatura también están reportados diferentes interacciones por diferentes técnicas que son meramente experimentales. Básicamente puede ser una coinmunoprecipitación, análisis de tipo del pull down, puede ser doble híbrido en levadura, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros filtramos que únicamente sean aquellas que ya están demostrados que por medios experimentales que ya se han llevado a cabo, ¿sí? Aunque se puede hacer una predicción computacional, sin ningún problema, pero de preferencia, pues aquellas que ya tengan una evidencia experimental sólida.
Muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿han notado que algunos de los pacientes he notado que reciben biológicos, anticuerpos, para reducir los síntomas de la artritis reumatoide? Y sin embargo, he observado en algunos de mis pacientes que he visto que tienen síntomas como efectos colaterales desde el linfoma Hopkins o epilepsias en forma de ausencia o inclusive alucinaciones tomando los biológicos. Ahora, no sé si hay alguno relevante con una positividad en Lozana o que si hayan visto algo al respecto, porque, bueno, obviamente son anticuerpos que van dirigidos hacia las citocinas inflamatorias para tratar de disminuir los efectos de estas en las articulaciones y en los propios tejidos. Claro. Sin embargo, he notado que justamente me pidieron para una de esas pacientes y me salieron los ganas positivos con un patrón granular fino. Y también, bueno, a mí me sorprendió porque generalmente no lo suelo ver positivos cuando están bajo ¿Puedo tratamiento. saber a qué título? ¿Puedo saber a qué título? 1 a 160. Digamos que eso, y lo más curioso, generalmente los ANA suelen ser positivos cuando tengo C3, C4 bajos. Entonces, suelen pedir C3, C4, péptido citrullinado, que rara vez me da arriba de 3.5, que es el nivel de corte. Pero, por ejemplo, si yo tengo C3, C4 bajos, sí o sí, ya tengo unos ANA positivos. Y estoy hablando de un título de arriba de 1 a 160, 1 a 320, más o menos. Sí, Pero sí es correcto. es la primera vez que me ha tocado una paciente que estaba recibiendo biológicos, pero me salió los ANA positivos y la PCR estaba negativa. No sé, me pareció curioso. No, en realidad depende mucho. Aquí vamos como por partes. Me gustaría empezar con esta última parte porque es justamente un caso que yo presenté. La proteína C reactiva está negativa, ¿no? Curioso. Se ha visto no solamente en LES, en lupus eritematoso sistémico, hay diferentes tipos de lupus, pero particularmente en el eritematoso sistémico, el interferón 1 empieza a sobreexpresarse, sobre todo al inicio de la enfermedad, y no, de por sí ya el factor reumatoide es muy extraño que se sobreexprese en lupus, ¿eh? Muy, muy, muy raro. Sí, no digo que generalmente no, son negativos. Exacto, o sea, generalmente en un 5% se ha visto que puede llegar a expresarse, pero generalmente no. La proteína C reactiva es todavía más rara que salga positiva, a pesar de que hay una tormenta de citocinas enorme y que hay una inflamación generalizada en lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque también a la par que se están expresando todas estas interleucinas, todas estas citocinas, se está expresando diferentes interferones. El interferón 1 particularmente a nivel de expresión, es decir, en el promotor como tal, en donde va a sobreexpresarse la proteína C reactiva, no lo permite. Entonces, por eso hay muchas veces discrepancias en cuanto a la clínica, porque dicen, no puede ser que trae una inflamación generalizada, a veces el vaso, a veces pulmones, por ejemplo, hay una pleuritis que es bastante pronunciado, puede haber, por ahí los riñones también pueden estar sufriendo, que es lo primero que empieza por ahí con la inflamación en el lupus. Por clínica hay una inflamación como tal, pero la proteína C reactiva va a estar negativa, ¿sí? Y esto es justamente por el interferón tipo 1. Vamos a la parte de la terapia biológica. La terapia biológica, si bien es uno de los avances más importantes y actuales, sobre todo para diferentes enfermedades autoinmunes, no es para todos porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Cualquier tipo de medicamento, en este caso, que no es terapia biológica, cualquier tipo de inmunosupresor, de inmunomodulador, no es para todos. Ejemplos, sabemos toda la cantidad de efectos secundarios que tiene el metatrexato. Algunos antipalúdicos son como los más, pues los más usados sobre todo en lupus, pero tenemos diferentes enfermedades autoinmunes que no solamente son lupus. Y no sabemos con una terapia biológica
acordémonos en este caso cómo va a reaccionar el sistema inmunológico de cada paciente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el sistema inmunológico se le está tratando de inmunosuprimir, en este caso hay una inmunosupresión, pero no sabemos en qué momento puede haber una reacción exacerbada y mayor cantidad de producción o sobreexpresión de citocinas e interleucinas y entonces sea contraproducente la terapia biológica. Generalmente no es así, pero en algunos casos de enfermedades autoinmunes sí puede reaccionar de manera exacerbada el sistema inmunológico, pese a lo que se Entonces, espera. excelente. Digamos, la PCR y el factor reumatoide aparecen negativos en este caso por cuestiones que vienen con el promotor, ¿no? De esos genes, ¿no? O sea, que están Sí, en apagados. algunas enfermedades, generalmente, no en todas. Por ejemplo, en la artritis reumatoide sabemos que tiene que estar positivo CCP, tiene que estar positivo el factor reumatoide, está positiva generalmente la proteína C reactiva. En lupus particularmente es cuando ocurre PCR negativa, factor reumatoide negativo y antinucleares pues obviamente positivos, ¿no? Pero sí hay que Lo que hacer siempre un va de test la de mano, prueba. por ejemplo, sí, no, estos complementos C3, C4, El complemento, cuando sí, son claro. dando bajos, Uh-huh. sí, esos sí o sí, casi Sí. estoy asegurándome que voy a ver unos ANA positivos. Y está Ya. asociado en la literatura ampliamente Sí, una baja de complemento con anticuerpos anticelulares positivos, ¿sí? No, ojo, no son marcadores específicos de una enfermedad no. autoinmune como tal, ajá, pero sí hay una alta correlación entre una baja de los complementos con unos ANAs positivos. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues vaya, muy completo. Muchísimas gracias por las preguntas. Gracias. Yo voy a hacer aquí un comercial. Voy a aprovechar para recordarles que el próximo miércoles 4 de septiembre en la reunión de socios de COMED tendremos invitadas a Irma López y a Lucía Hernández del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia del INDRE. Para que nos acompañen, para que les pidan la liga a quien nos represente en COMED. Yo creo que será importante que tengamos preguntas ahí sobre mpox, que es un tema que nos han pedido mucho en el chat, que quisieran ver qué situación hay con las vacunas de esta viruela del mono, entiendo que es el nombre común de esta cosa, más lo que está ocurriendo con COVID y cualquier otro tema relacionado con autorización o con validación de pruebas. Entonces, los esperamos ahí. Yo aprovecho mientras para darle las gracias nuevamente a Sedimi por su apoyo, a Berta Ballesteros, a la doctora Cepeda, y muchas gracias a ustedes. Voy a parar ahora la